La presentación que voy a hacer básicamente cubre parte de lo que hemos estado trabajando en GEM en el último tiempo con la industria minera en adaptación al cambio climático. Solamente una pequeña referencia nuestra para decir que nosotros, como una empresa consultora de la industria minera, ya estamos o queremos pavimentar el camino hacia la minería del futuro. Y creemos que el tema del cambio climático es uno de entre muchos temas que tiene la minería del futuro, ¿ya? No imaginamos una minería en el año 2040 sin algún grado de adaptación al cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto creemos que es un tema extremadamente relevante. Hemos tenido la suerte de trabajarlo con muchas de las compañías mineras de la industria y vemos también que hay cierto momentum en la industria respecto a este tema, no solo porque hoy día ya tenemos cargos ejecutivos en posiciones llamadas cambio climático, ¿ya? Y gran parte de las personas que están sentadas en este desayuno ocupan esos cargos en Chile, ¿ya? 5 años atrás esos cargos no existían, ¿ya? Entonces conversábamos con algunos de los panelistas que, claro, 5 años atrás, cuando la gente hablaba de un modelo de cambio climático, parecía que estuvieran leyendo el tarot, ¿ya? Era como una cosa así como esotérica, como lejos de la humanidad de la industria minera, ¿ya? Hoy día, luego de distintos eventos que hemos ido sufriendo a lo largo de los últimos años, eso ya no es esoterismo, ¿ya? Eso es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir y adaptarnos. Lo primero que me gustaría empezar conversando es cómo el cambio climático afecta a la industria minera. Y para eso me gustaría mostrarles esta lámina, ¿ya? Donde se muestran 3 circulitos, ¿ya? El superior es básicamente las políticas públicas, el de la izquierda es el cambio climático propiamente tal, y el de la derecha es la industria minera, ¿ya? Y si ustedes se fijan en estos 3 circulitos, hay varias flechas entre sí, ¿ya? Me gustaría que consideráramos la flecha que va primero desde la minería a el cambio climático. En los últimos 10, 15 años, la conciencia social respecto a que la industria minera es una actividad que contamina el medio ambiente, emite emisiones y por lo tanto aporta al cambio climático desde el punto de vista antropogénico, es básicamente una verdad ya aceptada, al igual que la gran mayoría de los sectores industriales. O sea, no es que seamos distintos a otros sectores industriales, simplemente reconocemos que aportamos emisiones y como aporta esas emisiones, efectivamente tenemos algún grado de injerencia en explicar el cambio climático, ¿ya? Y yo diría, esa flecha hoy día está relativamente asentada. Ahora, ¿qué ha hecho la industria para hacerse cargo de esto? Básicamente lo que todo el mundo está tratando de hacer en otras industrias y en los países. Bajar las emisiones o netear las emisiones a partir de efectivamente mecanismos que permitan capturar carbono de alguna otra manera, ¿ya? Entonces, hoy día la mitigación de la industria minera hacia el cambio climático es un tema que está en todas las compañías asentado, ¿ya? Y eso se traduce en metas concretas como por ejemplo la carbono neutralidad a tal año, la reducción de emisiones de carbono, probablemente en algunos años más estemos hablando de otros gases de efecto invernadero también, por ahora estamos hablando de carbono fundamentalmente, pero definitivamente la industria ha estado trabajando en los últimos años mucho en la mitigación del cambio climático, en cómo aportamos nuestro granito de arena o ojalá una roca para que efectivamente el clima cambie lo menos posible por efectos antropogénicos, ¿ya? Lamentablemente el sol y el medio ambiente juega su rol también en el cambio climático, ¿ya? Y la Tierra en sus casi 5.000 millones de años de historia ha tenido cambios climáticos siempre, ¿ya? O sea, el cambio es parte o es la constante del planeta, ¿ya? Lo importante es que como sociedad reconocemos que algo de aporte hemos hecho a influir en ese cambio climático y como industria, yo diría, tenemos bien entendido que tenemos cierto nivel de responsabilidad y tenemos que hacernos cargo,
¿ya? Pero el cambio climático, y eso es el tema de esta presentación y del panel que vamos a tener a continuación, tiene un impacto también en la industria minera, ¿ya? Y ese impacto es menos conocido por la sociedad y es menos conocido por la industria, ¿ya? Y ese impacto es de dos tipos. Hay un impacto directo, ¿ya? Que es cuando el cambio climático se desarrolla, ocurren fenómenos, eventos de la naturaleza asociados al cambio climático, inundaciones, aluviones, marejadas, etcétera, que afectan las operaciones mineras y por lo tanto impactan la producción, los costos, las inversiones, etcétera. Ese es un impacto directo del cambio climático en la industria. Hay otro impacto con el que llevamos conviviendo un poco más de tiempo, que es el impacto indirecto del cambio climático. El cambio climático ha generado mucha tensión y presión social, ¿ya? Por ejemplo, por el tema hídrico, ¿ya? En Chile ya llevamos 15 años estresados hídricamente, en el norte de Chile, en el centro. Eso se ha traducido en políticas públicas que buscan calmar esa presión y que nos llevan a, por ejemplo, hoy día pensar que hacia tal año la minería ya no debiera estar extrayendo agua continental, ¿ya? Entonces, hay impactos indirectos del cambio climático que pasan a través de las políticas públicas, pero que terminan influyendo en la competitividad de la industria, ¿ya? No es lo mismo ir a sacar agua de mar, no cuesta lo mismo que sacar un agua del pozo, ¿ya? Entonces, somos conscientes o tenemos que ser conscientes de que la minería está siendo impactada por el cambio climático de forma directa e indirecta, ¿ya? Y por lo tanto, a la palabra mitigación, que ya está bastante manoseada, digamos, en los últimos años, se empieza a sumar con fuerza a nivel mundial la palabra adaptación, ¿ya? O sea, tenemos que seguir mitigando. Ojo, aquí no estamos haciendo un llamado a dejar de mitigar y simplemente decir, bueno, adaptémonos. No, tenemos que seguir mitigando, pero aunque mitiguemos, todos los modelos muestran el clima va a seguir cambiando, ¿ya? Puede cambiar menos que los modelos más pesimistas, pero va a seguir cambiando y por lo tanto necesariamente como humanidad nos tenemos que adaptar. Y la industria minera no puede quedar ajena a esa adaptación. En esta lámina simplemente les muestro una visión de lo que algunas de las principales empresas mineras del mundo están haciendo para adaptarse, para mitigar el cambio climático, ¿ya? Y no me voy a meter al detalle de cada compañía, pero todas las compañías mineras, y no solo en Chile, en el mundo, tienen metas concretas de emisiones de carbono, de reducciones en tanto a tal año, de ser carbono neutral en tal o cual fecha. Algunas empresas incluso ya están hablando de lo que en inglés se conoce como el net zero, que es básicamente ya no solamente el carbono, sino que también todos los gases de efecto invernadero, tratar de llevarlos a un nivel en el cual lo que generan las empresas necesariamente se compensa en captura o de alguna forma que contribuye a reducir las emisiones a nivel mundial. Entonces, el tema de la mitigación es un tema que está patente. Ahora, en los últimos días, distintos organismos internacionales han sacado reportes bien lapidarios para la industria minera en este tema, ¿ya? Básicamente acusando derechamente a ciertas empresas de dar metas que no están gestionando, ¿ya? O de dar metas que son infactibles, ¿ya? Este año, a principio de año, en mayo, el CEO de Río Tinto reconoció que sus metas de carbono neutralidad eran infactibles, ¿ya? Y por lo tanto corrieron algunos años adelante en la meta con objeto de poder cumplirla. Entonces, mitigar no es fácil, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuesta plata, no es gratis, ¿ya? Si fuese gratis, todos ya habríamos mitigado nuestra propia huella de carbono. Requiere compromiso, requiere que los accionistas se comprometan con la compañía y con los gastos asociados. Y eso ha sido difícil de gestionar, por eso es que este problema a nivel mundial no está resuelto, pero como industria yo creo que lo importante es que hemos reconocido nuestro aporte a las emisiones y por lo tanto estamos conscientes que tenemos que reducir, ¿ya? Ahora, obviamente,
Las políticas públicas nos tienen que forzar, en el buen sentido de la palabra, a llevar a cabo los planes para reducirlas, ¿ya? El tema que vamos a hablar hoy día es distinto y tiene que ver con la adaptación, ¿ya? Sabemos que cualquiera sea el escenario de emisiones futuro, el impacto de las emisiones antropogénicas sobre el clima puede ser bien variado, ¿ya? Existen especialistas climáticos que tienen modelos, ¿ya? Hay instituciones como el IPCC que tienen modelos de cambio climático y estos modelos, como todo modelo, requiere ciertos supuestos base, ¿ya? Entonces, hoy día, no voy a referir a todos los modelos que existen, pero hoy día la referencia para evaluar el riesgo o el peligro de cambio climático en las operaciones mineras es lo que se conoce como el modelo RCP 8.5, que es básicamente un camino que va a seguir la sociedad en la cual nos adaptamos lento a la carbono neutralidad, ¿ya? Si bien las emisiones en algún momento empiezan a reducirse, se reducen lento y por lo tanto, como el clima es un sistema inercial que tiene una gran masa y cuesta mucho moverlo de un lado a otro, efectivamente no existe, digamos, una reducción significativa en la temperatura y es más, la temperatura sigue creciendo a niveles de alcanzar 4 grados adicionales de aquí a finales de siglo respecto a lo que fue el periodo preindustrial, ¿ya? Esos 4 grados son un promedio mundial. Pueden haber zonas del mundo que tengan 10 grados más, otras zonas del mundo que tengan un poco menos, ¿ya? Entonces, hay que entender también que el cambio climático no es un fenómeno que impacta de forma global, ¿ya? Los impactos son locales. Cada sector va a tener un impacto definido y que pudiera ser muy particular. Lo importante es que existen modelos, ¿ya? Que se van mejorando, son modelos que tienen un cierto nivel de precisión, por lo tanto nosotros llamamos a eso que tienen riesgo, ¿ya? Es decir, pueden tener valores altos, bajos, medios, ¿ya? Distintas posibilidades, pero todos los modelos coinciden en que si seguimos la ruta actual de emisiones, la temperatura de la Tierra va a subir, ¿ya? Y la diferencia entre los modelos es que no sabemos si va a subir 3, 4 o 5 grados, ¿ya? Pero básicamente la temperatura de la Tierra sube. Ahora, al subir la temperatura de la Tierra, y en estos mapas se ve un poco cuál es la visión de dos modelos distintos, el RCP 2.6, que es más benigno y obviamente requiere mayor compromiso en la mitigación de parte del ser humano, y el RCP 8.5. Y si ustedes se fijan en estas láminas, tenemos el impacto a nivel de temperatura, donde el mundo se ve muy rojo en el escenario 8.5, ¿ya? Tenemos escenarios donde vemos la cantidad promedio de precipitaciones y acá en algunos sectores del planeta van a haber mucho menos precipitaciones, pero en otros van a haber muchas más, ¿ya? Un fenómeno que ocurre con el aumento de la temperatura y que está explicado por la física es que aumenta la intensidad de las precipitaciones, ¿ya? Eso quiere decir que si aumentan los grados, ahora a lo mejor va a llover menos frecuentemente, pero cada vez que llueva va a llover con mayor intensidad, ¿ya? Y esa combinación es compleja porque si llueve menos frecuentemente, ¿ya? Se genera más polvo, más detrito en los cerros, etc. Y si cuando llueve con mayor intensidad, bueno, esa es la condición ideal para los aluviones, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, en el último mapa, el mapa que aparece con la letra C, vemos que el aumento de la temperatura y obviamente el derretimiento de los hielos, particularmente en el Ártico, no sé si ustedes se fijan en la temperatura del Ártico, pero el Ártico se está derritiendo y se va a derretir, ¿ya? Y eso va a generar también oportunidades en minería, ¿ya? Y ya las está generando. Pero lo concreto acá es que el derretimiento de los hielos va a significar que países enteros se hundan, ¿ya? Hay islas que son países que ya tuvieron que comprar terreno en otros países porque saben que se van a hundir. La pregunta es ¿cuándo? ¿Ya? Entonces, eso también va a significar que, por ejemplo, todas las operaciones portuarias que tenemos en Chile, llámense desaladora, puertos de carga, etcétera, están sujetos a una
componente, un riesgo que históricamente no tenían, ¿ya? Y que lo estamos viendo año a año. O sea, el aumento de las marejadas, por ejemplo, ha hecho que muchas compañías evalúen planes de contingencia para ver, bueno, de qué forma van a resolver esto en el futuro. Acá hay un mapa que la verdad no se ve muy bien, pero simplemente para reflejar que los eventos de riesgo del cambio climático, ¿ya?, son variados y son locales. Y en cada parte del mundo tenemos que entender muy bien cuáles son los peligros, ¿ya? Porque no todo el mundo va a enfrentarse a lo mismo, ¿ya? Esta lámina es bien compleja y el material que hay detrás es mucho más, pero lo que quisimos resumir acá es que hay una serie de peligros de riesgo climático. En esta serie de izquierda a derecha hay 16 peligros de cambio climático que van desde incendios o olas de calor por el aumento de la temperatura, ¿ya?, hasta, por ejemplo, nieves extremas, granizo, frío extremo, inundaciones, marejadas, descongelamiento del permafrost, niebla, desprendimientos por lluvia, entiéndanse, por ejemplo, aluviones, ciclones tropicales, etc. O sea, todo esto son eventos de riesgo producto del cambio climático. Y todos ellos tienen y pueden y van a tener impactos sobre las operaciones mineras, ¿ya? Ejemplos concretos, las olas de calor, uno puede decir, ya, pero son incómodas. Oye, sí, pero en África, si tú subes 4 grados en ciertos países, aumenta significativamente el riesgo de infección de malaria, ¿ya? Y eso significa que los trabajadores no van a estar disponibles una buena cantidad de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener menos recursos para operar y eso va a significar menor producción, ¿ya? Y una cosa tan difícil de conectar cuando uno está pensando en que cuando hace calor uno dice, bueno, nos metemos en una sala fría. ¿Qué tanto? No es tan así. Los equipos sufren mayores desperfectos e indisponibilidades cuando existe más calor, ¿ya? Porque están sometidos a condiciones operacionales más complejas. Entonces, cada uno de estos riesgos, nosotros hemos identificado, impacta distintas áreas del negocio. Pero los impactos son transversales en toda la cadena de valor de la minería, ¿ya? Lo que quiero explicar con un par de ejemplos es que algo así como las olas de calor tienen o pueden tener estos impactos significativos en la disponibilidad de equipo o de las personas, ¿ya? Las marejadas están ya haciendo que no seamos capaces de vender todo lo que queremos vender cuando lo queremos vender, ¿ya? O algo más concreto que está ocurriendo hoy día, cuando creíamos resuelto el problema del agua por las desaladoras, vienen las marejadas y nos impiden extraer el agua que queremos extraer desde la desaladora. Entonces, habían compañías que ya tenían resuelto el riesgo de condición hídrica, pero resulta que las desaladoras necesitan operar en condiciones razonablemente buenas del mar. Y si el mar no está bien portado, se pierde esa condición y no pueden operar. Entonces hay desaladoras hoy día que están operando a capacidad del 80-90% de disponibilidad simplemente por las marejadas. Y esto es algo que va en aumento, ¿ya? Entonces son cosas que probablemente cuando se diseñaron esas desaladoras no teníamos previstas, ¿ya? Acá hay un punto súper importante y en esta sala, no todos, pero hay una buena cantidad de ingenieros, ¿ya? Cuando nosotros diseñamos en minería instalaciones, minas, etcétera, diseñamos con ciertos supuestos de exposición a eventos climáticos. Por ejemplo, la lluvia que va a caer cada 100 años. Bueno, la lluvia que va a caer cada 100 años, en los próximos 100 años, es muy distinta a la lluvia que caía cada 100 años hace 100 años atrás, ¿ya? Entonces, las condiciones de diseño van a tener que cambiar, porque lo que aguantaba bien en las últimas décadas ya no va a aguantar en las próximas, ¿ya? Esta lámina la tenemos acá para simplemente decir que hay bastante literatura respecto al tema de cómo la
el cambio climático está impactando las minas. ¿Ya? Nosotros hicimos una revisión de la literatura científica recientemente y hay un poco más de 30 papers publicados al respecto del impacto del cambio climático en la industria minera a nivel internacional. Y lo que uno ve es que en general, y esta tabla lo resume bien, el qué están haciendo las empresas mineras depende fundamentalmente de dos variables, que son los ejes que aparecen acá. Uno de los ejes es el peligro propiamente tal, el riesgo, ¿ya? Y no todas las operaciones están expuestas a los mismos riesgos, a las mismas intensidades. Pero en el otro eje se mide la conciencia que tiene la empresa respecto a estos riesgos, ¿ya? Si me ocurrió un evento de aluviones o de marejada o de inundaciones este año, probablemente todos lo tengamos, seamos súper conscientes del evento. Pero si no nos ha ocurrido en 3 o 4 años, nadie se acuerda, ¿ya? Entonces la conciencia en la empresa es algo que es importante tener, y justamente la creación de estas gerencias de cambio climático lo que permiten hacer es generar conciencia permanente de que me ocurra o no me ocurra el riesgo en un año cualquiera. Yo tengo que diseñar la operación, planificar, operar conscientes de los riesgos que tengo, que van a ser particulares. No puedo llegar y usar la misma fórmula en todas las minas, ¿ya? Lo que sí uno se da cuenta con la revisión de la literatura académica es que en general en todo el mundo este es un tema que está recién despertando en términos de conciencia de la industria, ¿ya? O sea, hasta hace 5 años atrás no conozco una empresa minera que tuviera un área de cambio climático permanente, ¿ya? Podrían haber hecho algunos estudios, pero eventualmente desde 5 años a la fecha ya vemos que hay bastantes empresas que se están tomando esto en serio y dejaron de ver este tema como esoterismo, porque básicamente empezaron a ser impactados, ¿ya? Y se dieron cuenta de que acá había producción, costo, competitividad y valor involucrado. Esta lámina tiene mucha información y después de la presentación nos encargaremos de hacerle llegar las láminas, pero lo que queremos mostrar en esta lámina es que si vamos a la última década nomás, ¿ya? Fuera de Chile, ¿ya? Han habido distintos eventos emblemáticos en la industria minera del cobre de impactos en las operaciones producto del cambio climático, ¿ya? Y esta lista no es exhaustiva, es simplemente para mostrar los principales, ¿ya? Y vamos a ver que hay eventos en América, en África, en Oceanía, en Asia. En Europa no reconocimos ninguno muy grande, no hay mucha minería del cobre en Europa, pero básicamente es un problema extendido, ¿ya? Y si vamos a ver los tipos de riesgo, que está denotado en esta, digamos, en la leyenda que aparece acá a la derecha, se van a dar cuenta que, claro, hay sequías, hay deslizamientos de tierra, hay tormentas de nieve, hay huracanes, inundaciones, lluvias intensas, distintos fenómenos, ¿ya? La semana pasada me tocó dictar una clase para la gente de Sibanye-Stillwater, que es la tercera empresa mundial productora de platino del mundo, que produce en Sudáfrica y Zimbabue. Ellos tienen los mismos problemas, ¿ya? El año 2022 sus operaciones, su refinería en Estados Unidos estuvo 2 semanas detenida por las inundaciones, ¿ya? Entonces, claro, aquí yo estoy hablando de cobre, porque es lo que nos atañe en esta reunión, pero esto va más allá del cobre para toda la minería y va más allá de la minería. Nosotros como personas también tenemos que ser conscientes que el cambio climático nos está empezando a afectar, ¿ya? Y también vamos a tener que planificar de qué forma manejar esto. Esta es la visión del mundo los últimos años. ¿Qué pasa con Chile? En Chile tenemos mapeados distintos eventos en la última década que afectan a distintas compañías mineras, ¿ya? Donde vemos que la sequía, las lluvias intensas, los deslizamientos de tierra han afectado de forma significativa la producción y los costos de las operaciones, ¿ya? Y algunos de los eventos tal vez más notables son los que se mencionan acá con fuentes públicas, digamos, en lo que uno puede buscar en Google, donde tenemos distintos tipos de eventos
que han impactado la minería del cobre, ¿ya? No voy a hacer referencia explícita a ninguno de estos eventos, pero ustedes probablemente los conozcan muy bien y, es más, en algunos casos los conozcan de primera fuente, ¿ya? Está pasando, ¿ya? Y no está pasando desde este año. Si ustedes se fijan en las fechas que estamos poniendo acá, ya en 2015 hay eventos significativos de esta naturaleza, ¿ya? Un último mensaje que me gustaría dar antes de invitar a los panelistas y conversar más de este tema específicamente en base a las distintas opiniones que ellos puedan tener, tiene que ver con cuál es el impacto que va a tener el cambio climático sobre la curva de oferta de la industria, ¿ya? Y en particular también cuál es el impacto que deberíamos esperar en los precios, ¿ya? Y acá me gustaría que vieran la curva verde que aparece acá como con la letra S0. Esa es una curva de oferta teórica, ¿ya? Si todos los que están en la industria del cobre podríamos pensar en un año cualquiera en la curva de cash cost, que se parece a la curva de oferta en el corto plazo, ¿ya? Eso en el corto plazo. En el largo plazo, que es la visión que estoy mostrando acá, la curva de oferta tiende a aplanarse. No tiene esta subida bien grande que hay hacia la capacidad. Porque en el largo plazo no tenemos restricciones de capacidad porque podemos invertir en proyectos, ¿ya? Pero además en el largo plazo ocurre algo en el cobre que nos está ocurriendo cada vez más, y es que estamos accediendo cada vez más a recursos de menores leyes pero más grandes. O sea, hoy día hay pocos recursos con leyes sobre 0,6, pero hay muchísimos recursos con leyes entre 0,4 y 0,45, ¿ya? Y eso tiene que ver con la forma de la distribución de las leyes en la Tierra, en la corteza terrestre, ¿ya? Entonces, como tenemos recursos cada vez más parecidos, lo que está ocurriendo con la curva de oferta de largo plazo es que se está achatando, ¿ya? Se está aplanando cada vez más hacia la derecha. ¿Cuál es el impacto de esto? Que si nosotros intersectamos la curva de oferta verde con la curva de la demanda, que es la negra, el precio de largo plazo es el que aparece proyectado a la izquierda, ¿ya? ¿De qué está hablando la industria del cobre hoy día? Está hablando de que gracias a, o por culpa de el cambio climático, ¿ya? El mundo necesita descarbonizar. Y para descarbonizar necesitamos autos eléctricos, necesitamos energías renovables, etc. Todo eso requiere cobre, ¿ya? Como requiere cobre, lo que estamos proyectando a largo plazo es que la curva de demanda con cambio climático no va a ser la línea negra, va a ser una línea que va a estar más desplazada a la derecha. La demanda va a crecer, y lo que hoy día probablemente discutían en el Asia Copper Week es que, claro, la demanda está creciendo. Las proyecciones de aquí al 2030 es que el mundo va a necesitar 3 a 4 millones de toneladas por año adicionales de cobre, que nadie sabe de dónde van a venir. No hay oferta para esa cantidad de demanda, ¿ya? Ese es el problema que estamos enfrentando. Lo que nos dice la curva a largo plazo es que como la curva a largo plazo es más o menos chata, si aumenta la demanda, producto del cambio climático, el precio, ¿ya?, va a subir, pero no va a subir tanto, porque la curva de oferta es más o menos chata. Entonces, por mucho que movamos la curva a la derecha, el impacto en el precio del cobre a largo plazo no es tan significativo. Y por eso es que, pese al cambio climático y la mayor demanda, salvo unas pocas compañías, las compañías en general no están cambiando fundamentalmente el precio a largo plazo. Todavía siguen proyectando precios del cobre en torno a los $4 la libra, más o menos 30 centavos, ¿ya? Y no han habido grandes cambios en los últimos 2 o 3 años, salvo en algunas compañías específicas que sí han reconocido un cambio importante. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que nosotros hoy día manejamos producto del impacto directo, ¿ya?, del cambio climático? Porque en el futuro nosotros podemos hoy día proyectar producción, podemos proyectar inversiones, pero a lo mejor parte de esa producción e inversiones las vamos a perder, ¿ya? ¿Y por qué? Por los riesgos que se materialicen, ¿ya? Entonces, lo que debería ocurrir
con cambio climático es que la curva de oferta suba. Aquí estamos exagerando la subida, ¿ya? Simplemente para ir a ilustrar que una subida en la oferta tiene un cambio en el precio que es más significativo que una subida en la demanda, ¿ya? Entonces, la medida que las empresas mineras empiecen a planificar el cambio climático, ¿ya? Se van a dar cuenta que con cambio climático, efectivamente los precios a largo plazo probablemente sean significativamente mayores que los que vemos hoy día. No estamos hablando de 5 o 6 dólares la libra, pero a lo mejor sí van a haber 10 centavos o 15 que se van a explicar simplemente por el riesgo que existe en el futuro asociado al cambio climático, ¿ya? Ahora, esto es algo que en general las compañías mineras hoy día no tienen interiorizado, ¿ya? Los equipos que hacen los pronósticos de precios están considerando la mayor demanda en sus proyecciones, pero no necesariamente están considerando que sus planes de producción están sujetos a riesgo, ¿ya? Acá no es necesario innovar tanto. Podemos aprender de otras industrias que históricamente siempre han estado afectadas por el cambio climático, antropogénico o no. Me refiero a la industria agrícola, ¿ya? La industria agrícola, cuando se proyectan los análisis económicos, siempre se proyecta el clima como factor relevante de la oferta, ¿ya? Y efectivamente ahí vemos que basta con que se inunde o hayan granizo en Brasil para que el precio del café se dispare o eventualmente otros productos suban o bajen significativamente su valoración. La industria minera es más resiliente que la industria agrícola, ¿ya? Porque claro, diseñamos infraestructura para contener, pero la magnitud del cambio climático va a hacer que parte de la infraestructura ya construida no sirva, ¿ya? O falle. Y eso significa que eventualmente vamos a estar expuestos al riesgo de cambio climático, en mi opinión, en menor medida que en la industria agrícola, pero es algo que nos va a empezar cada vez más a pasar la cuenta. Solamente me gustaría contarles un par de estudios de caso, pero no me voy a referir al detalle por razones de confidencialidad y otras, pero este año nos ha tocado hacer un par de estudios en empresas mineras concretas de cobre respecto al cambio climático. Y en ambos estudios nosotros hemos apoyado a la empresa a evaluar el impacto económico del cambio climático en sus operaciones futuras. En un caso, en una mina, ¿ya? Y evaluamos el riesgo de aluviones a través de un modelo de cambio climático con probabilidades, modelando el plan de producción al futuro, ¿ya? Y llegamos a conclusiones bien interesantes del tipo, oye, hay una fracción del van de esta mina que está en riesgo, ¿ya? Del orden de un 5% de todo el valor de la mina que se está proyectando a futuro está en riesgo por la sola posibilidad de que se materialicen los aluviones a futuro, que se van a materializar de forma más frecuente, ¿ya? Y ese es un ejemplo concreto que obviamente le ayuda en este caso a nuestro cliente a planificar mejor o las horas para resistir los aluviones o derechamente impedirlo, o diseñar infraestructura a futuro que les permita contener ese riesgo, ¿ya? Otro caso muy importante es el de otra empresa minera que nos pidió hacer una evaluación del análisis de riesgo en el puerto de que fallara el chip loader, que es el cargador del concentrado, ¿ya? ¿Y por qué? Por eventos de cambio climático, marejadas, tsunami, etc. En su matriz de riesgo cualitativa, este evento tenía una baja probabilidad de ocurrencia, pero el impacto era altísimo, entonces aparecía en rojo, ¿ya? Y por protocolo de la empresa, ellos tenían que hacerse cargo de ese riesgo de alguna forma. Ahora, el problema que tenemos en la industria minera es que todo cuesta caro. Aquí nada es barato, ¿ya? Entonces, si tenemos que ir a arreglar eso, son 50 millones, 100 millones de dólares al tiro, ¿ya? Entonces, cuando voy a pedir plata, esa cantidad de plata, necesito justificar muy bien que esa cantidad de plata me va a capturar más riesgo de lo que me cuesta, porque al final del día estamos comprando un seguro. Y en la medida que evaluemos que el beneficio es razonablemente bueno,
vamos a estar dispuestos a pagar el costo. Lo que vemos acá es que efectivamente lo que hicimos en este caso fue calcular el valor del beneficio, cuantitativamente hablando, y el costo del seguro, y en ese caso en particular llegamos a la conclusión, a diferencia del cliente anterior que tenía que hacer obras adicionales, en este caso en particular llegamos a la conclusión de que la probabilidad era afortunadamente tan baja que el impacto esperado no pagaba el costo del seguro, ¿ya? Y por lo tanto había que convivir con el riesgo, lo que es incómodo, pero bueno, es parte también del negocio. O sea, no todos los riesgos los tenemos que eliminar. Algunos los mitigaremos, otros los eliminaremos, otros los toleraremos dentro de lo que sea posible. Lo importante, y como cierre de esta parte, es simplemente volver a mencionar, el cambio climático ya está pasando, ¿ya? Y va a seguir pasando en el futuro. Sigamos el escenario de emisiones que sigamos, ¿ya? La inercia ya acumulada es tan grande que va a ser difícil lograr que las temperaturas no sigan subiendo. La duda es a qué velocidad van a subir, ¿ya? Esto va a impactar directa e indirectamente a las operaciones. Ojo con las políticas públicas de aquí a futuro, producto de los estreses sociales que genera el cambio climático, ¿ya? Las operaciones, los proyectos, las empresas tienen la obligación de empezar a evaluar operación por operación, negocio por negocio, qué hacer con esto. Habrán decisiones en las operaciones que ya están corriendo de invertir en seguros para mitigar el riesgo. A lo mejor cuando las empresas mineras estén evaluando proyectos en el mundo, este va a empezar a ser un factor adicional a considerar para ver dónde invertir, ¿ya? Porque no es lo mismo invertir en un sector que tiene tal y cual peligro de cambio climático que en otro que tiene otro peligro de cambio climático para el cual a lo mejor la compañía está mejor preparada o tiene más experiencia. Entonces, eventualmente todos estos elementos van a empezar a confluir y van a llevarnos a que efectivamente la minería tenga que adaptarse. Ahora, yo confío y sé, porque la minería ya lleva algo así como 10.000 años de historia, un poco más, que vamos a tener la resiliencia para hacernos cargo del cambio climático, ¿ya? Pero lo importante es que esta generación, la gente que está en esta mesa, empecemos a tomar las decisiones a futuro, porque en 50 años más muy probablemente nosotros no vamos a estar, pero quienes estén haciendo minería, muchos de los cuales van a ser herederos de las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿ya? Tienen que hacer una minería que efectivamente siga siendo competitiva y siga aportando lo que la humanidad necesita, que son los materiales que produce. Muchas gracias.